Gracia y paz. Quiero compartir con ustedes algo que entiendo que es de la mayor importancia para tener una vida abundante. Yo tengo hablado que el enemigo vino para robar, matar y destruir, más que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y existen situaciones que tiran nuestra vida abundante, que dependen más de nosotros, que del enemigo. En verdad nosotros permitimos que la tristeza, que el dolor, que el resentimiento asolen nuestras vidas, quitando el lugar de aquello que Dios quiere que tengamos, que es alegría, paz, benignidad, bondad, el fruto del Espíritu. Y yo quiero hablar de perdón. Recientemente, atendiendo a una persona, él la dijo para mí: yo no consigo perdonar. Fue herida por muchas personas en su historia, herida por los padres, herida por hermanos, herida por marido, por amigos, y se volvió una persona amarga a causa de esas cosas. Vive de resentimientos. Resentir es repetir el sentimiento. Usted siente y siente y siente de nuevo. Y la persona se vuelve amargurada, tiene raíz de amargura. Va quedando con el corazón herido. Se queda incapaz de tener alegría en las pequeñas cosas. Y se vuelve una persona que hiere a otras personas también. Las heridas no tratadas, el perdón no liberado, resulta en un comportamiento que acaba por herir a otras personas. Y ahí resolví hacer este vídeo sobre perdón y aquí estoy. Yo le quiero decir que perdonar es excelente para nuestras vidas. Perdonar es mejor para nosotros que para quien recibe el perdón. Perdonar es mejor para quien concede el perdón que para aquel que recibe ese perdón. El Señor nos enseña en su palabra que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Esto está en la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseña la oración y al final de la oración Él dice: si perdonáis sus ofensas unos a los otros, vuestro Padre Celestial también les perdonará sus ofensas. Entonces, a medida que el perdón yo quiero recibir del Padre, es la medida del perdón que yo voy a dar a otras personas que me ofenden. Es de la misma manera, así como yo perdono, yo recibo perdón también. Así como yo concedo la gracia de no tener más nada para cobrar de esa persona, apago esa deuda, yo recibo también esa misma gracia del Padre. De otra manera, el Señor está hablando de fe. Eso está en el Evangelio de Marcos capítulo 11. Jesús está caminando con sus discípulos y ve una higuera sin frutos y él maldice esa higuera, y al otro día el discípulo dice: Maestro, la higuera que usted maldijo se secó. Y Jesús habla de fe. Jesús habla de fe para aquellos hombres. Oigan, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le van a ordenar a este monte que se tire en el mar y así será. Lo que usted diga con fe, así será. La palabra que usted profiera llena de fe se va a cumplir, va a ser realidad. Aquello que usted diga, así será. Mas al final Jesús dice que entre tanto, si usted tiene alguna cosa contra alguien, usted debe perdonar. Ejercer la fe será ineficaz si hay raíz de amargura, si no hay perdón. El ejercicio de la fe no va a producir el milagro si hay un corazón amargado. Otra cosa, Jesús también cuenta la parábola del acreedor incompasivo. Un hombre debía una fortuna para su señor y él tenía a alguien que debía un poco para él. Él debía mucho a su señor, 10 veces más de lo que él tenía que recibir. Y su conservo debía un poquillo. Entonces él recibe perdón de su grande deuda. El Señor lo llama y le libera y no cobra más esa deuda tan grande. Entonces él se encuentra con su consiervo y él cobra con hierro y con fuego. Él exige recibir esa deuda que tenía,
mas él fue perdonado con aquella deuda grande. Y ahí es llamado por su Señor y el Señor lo llama de malo. Y le dice, oiga, usted me debía mucho y fue perdonado, y este hombre te debe tan poco y usted no le perdona. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre fue entregado para los verdugos. En otra versión dice, para los atormentadores, que son los demonios. Los verdugos y atormentadores son los demonios, los perturbadores de la paz del ser humano. Aquel que vinieron para matar, robar y destruir. Entonces, cuando yo no perdono, yo estoy contrariando la voluntad de Dios, que quiere que yo perdone al prójimo como el Señor me perdona. Y cuando yo no perdono, estoy desobedeciendo a Dios y estoy abriendo puertas espirituales para que espíritus inmundos vengan y me ataquen y toquen en mi vida. Y hemos visto en la práctica que la falta de perdón coloca una carga sobre la persona. La persona enferma, los huesos se enferman. Si vamos a hacer visitas al lugar de cáncer, en el área de pacientes terminales, encontramos personas que están muriendo porque están amargadas, incapaces de perdonar a sus ofensores. Personas que están pagando el precio de enfermedad, cáncer, células angustiadas, células que están explodidas a causa de la raíz de amargura porque no perdonaron. Y yo acostumbro decir que lo peor de todo es que esta persona está muriendo en el hospital de cáncer porque no perdona a alguien, y ese alguien que ella no perdonó está viviendo bien. Está viviendo bien. Yo digo a las personas, oiga, entregue a su historia en las manos del Señor. Entregue su causa en las manos del Señor, de aquel que es el mejor juez del universo. No me permanezca en ese papel de juzgar. No permanezca en ese papel de condenar. Entregue en las manos de aquel que es el perfecto juez y libere su vida para que usted pueda fluir y caminar en la plenitud de aquello que Dios tiene para usted. Existen personas que no se perdonan a sí propias. El autoperdón resulta en una liberación también. Y cuando el autoperdón no es liberado, yo no me perdono porque yo hice esto y aquello, estragué mi casamiento. Yo no me perdono porque ofendí a mis padres y ellos ya están muertos. Yo no me perdono porque yo no me perdono porque hice mal. La persona no se perdona. Usted se está juzgando a sí mismo y está pensando que es más justo que Dios. Usted está relativizando el perdón que fue dado en la cruz. Es como si esa sangre derramada en aquella cruz beneficiase a todas las personas menos a usted. La única cosa que tenemos es arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar y para purificar de toda injusticia. Entonces, vamos a ver. Si yo no perdono, no tengo perdón de Dios. Primer punto. Y no tener el perdón de Dios significa condenación eterna. Exactamente, el perdón de Dios es el que me va a tirar de la muerte, que me va a sacar de la muerte para la vida. Es exactamente el perdón que es ofertado en la cruz para mí, que me va a quitar la deuda que está contra mí. Si yo no perdono a mis semejantes, yo no tengo ese perdón de Dios. Mi deuda no es apagada, no es quitada. Si yo no quito la deuda de mis semejantes, si yo continúo cobrando, si continúo apuntando el dedo, yo no tengo el beneficio de mi liberación, de mi deuda. Si yo no doy un pequeño sorbo de la gracia, no voy a tener la grande gracia que me quita de la muerte y me trae a la vida. Punto 2. Si yo no perdono, mi fe no resulta en absolutamente nada. Mi fe no va a mover los cielos. Mi fe no va a resultar en algo eficaz y yo no voy a ver resultado de mi fe. Y mi fe es la que va a mover el mundo espiritual, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que lo buscan y que bendice a aquellos que lo buscan.
Sin fe yo no voy a llegar a ningún lugar. Y si yo no perdono, mi fe es ineficaz. Jesús habló eso. Si su fe para profetizar y con fe usted decir la palabra así y creer que va a ser así, así será. Más si usted perdonó, quien te hirió, quien te masacró, a aquel semejante, es que así será. Si no, no va a tener resultado. También la palabra de Dios nos enseña que si tenemos una oferta para entregar en el altar y nosotros no arreglamos las cosas con nuestro hermano, tenemos un corazón amargado y no perdonamos, nuestra oferta no va a ser recibida. Será inútil ofertar para Dios, y no es solo la oferta física, la oferta material, es también la oferta del corazón, es la adoración, es la alabanza. La Biblia dice que la oración de aquel que no perdona es abominable contra Dios, es afronta contra Dios. Va primero y reconcíliese con su hermano. Yo creo que la oferta de Caín fue rechazada por Dios, porque el corazón de Caín no era convertido como el corazón de Abel, porque el corazón de Caín era ruin, era malo y tenía raíz de amargura. Y esa raíz de amargura impidió que esa oferta de Caín fuese recibida por Dios. El Antiguo Testamento termina diciendo que Dios visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres si no hay conversión, que va a herir la tierra con maldición. Ven para convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Cómo es que el corazón se convierte? Con perdón, dando gracia, liberando de la deuda. ¿Cómo es que mi corazón se convirtió al corazón de mi padre? Yo lo perdoné. Perdone. Él no sabe lo que hace, él no sabía lo que hacía. Él no conocía a Dios. Él era ignorante en las cosas espirituales. Él solamente se convirtió en los últimos años de su vida. Perdónalo porque no sabe lo que hacen. Él estaba en un cautiverio de opresión maligna. Estaba cautivo. Por eso fue un padre omiso que no estaba, un padre promiscuo, un padre negligente. Y si yo no perdonase a mi padre, yo no tendría la salvación de él. Yo no habría conseguido la salvación de él. Porque ¿cómo yo le voy a hablar de gracia si él no ve la gracia en mí? ¿Cómo yo voy a hablar del perdón si yo no lo perdono? La ventaja de usted perdonar a sus semejantes es inmensa, y la mayor de ellas es usted estar alineado con el cielo. Su oración es oída, su oferta es recibida. Usted tiene su pecado perdonado y usted es curado. Millares de personas son curadas cuando liberan el perdón. Y entonces usted puede estar preguntando, ¿más cómo voy a hacer eso? Es muy fácil teorizar sobre perdón, mas en la práctica, ¿cómo es? Primero voy a decirle algo. El perdón es una decisión nuestra de obedecer la palabra de Dios. Perdón es una actitud, es un acto. Perdón no es un sentimiento. Yo no estoy sintiendo de perdonar. Usted no precisa sentir nada. Más estoy sintiendo mucho dolor todavía. Las heridas que me causaron son profundas. No importa. Mayor es el dolor, mayor es la grandeza del perdón entonces. Mayor es su dolor, mayor es la grandeza de su decisión de perdonar a quien te hirió, que te produjo tan grande dolor. ¿Usted no acredita que en la cruz del Calvario Jesús estaba sintiendo dolor? ¿Usted no acredita que la cruz fue un lugar de sufrimiento, de dolor? La Biblia dice en Isaías 53, Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Él fue molido por nosotros. Él fue separado del Padre por nosotros. Él recibió una corona de espinas y una lanza en el pecho. Fue humillado. Le abofetearon, le escupieron por pecadores.
Y mismo así, Él perdonó y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Mayor dolor, mayor grandeza del perdón. Entonces, no importa el tamaño del dolor que usted tenga, no importa el tamaño de la herida que le hicieron. La orden de Dios es perdone, y ahí usted debe obedecer esa orden de Dios. Y a partir de su obediencia, la herida va a ser tratada. A partir de la obediencia, la cura vendrá. El dolor va a reducir, va a disminuir. El perdón es un acto. El acto es una acción, es un verbo. Yo voy a arreglar mis espejuelos y los voy a volver a poner para adelante, para atrás. Yo voy a cruzar los dedos, voy a separar las manos. Eso es una acción. Eso no es sentimiento. Yo decido tener un acto y ese acto será de perdón. Yo voy a liberar a la persona que me debe. Ella no me debe más nada. Ahí algunas personas dicen, mas yo no puedo perdonar porque yo todavía me acuerdo de todo. Yo me acuerdo de los detalles de aquello que me hicieron. Y yo creo eso. ¿Sabe por qué? Porque mismo que venga la cura de la herida, Dios nunca nos va a dar amnesia. La amnesia es una enfermedad. Él no va a tirar de nuestro pensamiento el recuerdo de lo que pasó. Yo me acuerdo de todo lo que yo viví, me acuerdo de todo. A veces estoy hablando mi testimonio y yo que me emociono porque me acuerdo de aquel momento, de aquel dolor, de aquella herida. Mas yo ya pagué esa deuda y yo dije, ya no me debe más nada. Yo perdoné al abusador. Yo perdoné a mi padre, perdoné a mi madre, perdoné a las personas que me humillaron. Ellas no me deben más nada. En esta hora me desconecto de aquel peso, de aquella carga que yo estaba cargando, de querer vengarme, de querer que ellos sufriesen también, de querer juzgarlos, de querer que ellos fueran condenados. A partir del momento que yo decido perdonar, yo me conecto por entero con el Padre y me conecto con el lugar de donde viene para mí esa gracia que es mayor y mejor que la vida. Una gracia que cura, una gracia que da nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevos pensamientos. Si yo no dejo para atrás esa carga del pasado, yo no tengo presente. Y si yo no tengo presente, no puedo construir un futuro. Y voy a quedar siempre rehén del pasado, de una cosa que ya aconteció y que yo no puedo cambiar. Usted no puede mudar lo que ya aconteció. Yo no puedo impedir que aquella jovencita de 9 años que entró a aquella farmacia y fue para atrás del balcón y fue abusada sexualmente por aquel hombre. Porque yo fui engañada y yo confiaba en él. Desde los 5 años yo lo conocía. Yo no puedo cambiar aquel pasado, mas puedo mudar el presente. Puedo entregar todo el dolor en las manos de mi Señor. Puedo apagar esa deuda de aquel hombre. Puedo liberar la justicia para las manos de Dios, para Él ejecutar. Y yo puedo vivir en paz y no tener enfermedades por falta de perdón. No tener raíz de amargura. No ser una persona infeliz el tiempo todo, presa de aquella farmacia, de aquel día, de aquel abuso. Aquello ya quedó atrás. Eso es que la palabra de Dios dice, dejen para atrás las cosas que para atrás quedaron y prosiga para frente, para el albo que está propuesto. Y el albo es un albo de bendición, de plenitud de vida. Si yo perdono, yo soy perdonada. Y si yo soy perdonada, viene salvación para mi vida. Y si viene salvación para mi vida, viene el Espíritu Santo a habitar en mí. Y si el Espíritu Santo viene a habitar en mí, el fruto del Espíritu viene para mi vida. Alegría. El llanto se va. Paz. El desespero acaba. Las cosas vuelven para el lugar original que Dios planeó para mí. Planificó para mí. Y es el desafío que yo tengo para usted. El tamaño de su herida yo no sé, no lo conozco. El tamaño de toda la herida que aconteció con usted yo no sé, no conozco. Más quiero decirle a través de este video que Dios puede curar todo eso. Él puede tratar todo eso. Tengo un bálsamo que cura las heridas.
El Dios que yo amo y que yo sirvo tiene un bálsamo que cura heridas. Es un Dios que puede hacer todo nuevo en su vida. Entregue para Él ese dolor. Entregue para Él ese sufrimiento. Entregue para Él esa herida. Perdone usted a su ofensor. No sé cuál fue el tamaño de la ofensa, mas Dios no limita. Si perdonan a los hombres pequeñas ofensas, no está escrito. Dice, si perdonan a los hombres a sus ofensas, pequeñas, medias o grandes, perdone. Perdone. Porque perdonar es inteligente, perdonar es sabio, perdonar es especial, porque nos coloca en el lugar de la plenitud de vida y de vida abundante. No deje que los atormentadores le atormenten. No deje que su deuda quede presa y no sea arriscada, no sea pagada. No deje que las enfermedades asolen su cuerpo, ataquen su cuerpo y traigan sufrimiento para usted. Levanta, abre la ventana, mire para el día que está afuera, para la primavera, para la lluvia que está cayendo, para todo de nuevo que Dios tiene. Cambie su ropa, póngase ropas de adoración en vez de espíritu angustiado. Cambie sus ropas. Ponga una sonrisa en su rostro y deje para atrás el lugar del dolor. Perdone a aquel que le hirió. Él no sabe lo que hace, no sabe lo que hizo. Perdone. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida, su casa, su familia.